Eso es todo de mi parte. Rafa, si estás listo, podemos iniciar. Perfecto, vale, arrancamos entonces. Voy a Bárbaro. compartir. Bien, Rafa, ya vemos tu pantalla. Bueno, perfecto. Bien, comenzamos. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como comentó Valeria, hoy vamos a hablar también de control y protección de motores. Hoy estamos haciendo el segundo módulo de capacitación de lo que vimos el martes como primer módulo. Eh, Vamos a arrancar. Bueno, por si alguno no estuvo el martes, me presento nuevamente. Mi nombre es Rafael Caputo, soy ingeniero electricista, estoy en ABB hace 17 años y tengo la responsabilidad del área de calidad de energía y control y protección de motores. Hoy vamos a hablar de control y protección de motores. Repasando un poco la agenda, lo que ya vimos el martes, por si alguno no estuvo, tocamos bastantes conceptos, repaso de algunas cosas que probablemente ya conocían, tal vez algunas que no. Hablamos de las funciones elementales que debe cumplir toda salida a motor, ¿no? Que hay 4 etapas: la parte de seccionamiento, la parte de control, la parte de protección de cortocircuito y protección de sobrecarga. Explicamos cada una de esas funciones, cómo son los principios de funcionamiento de los equipos para cumplir eso. Eh, y bueno, hoy vamos a entrar en detalle en cada uno de esos equipos que tenemos para cumplir esas funciones. Hablamos de cómo se eligen los componentes, qué datos necesito para seleccionar adecuadamente, ya sea un contactor, un guardamotor, etcétera. Vimos qué son las categorías de servicio, cómo influyen a la hora de la selección, también los tipos de coordinación, las clases de disparo y las corrientes de cortocircuito. Hoy entraremos más en detalle en el equipamiento ABB, ya sea los contactores, los relés de sobrecarga, los guardamotores. Vamos a ver también algunas protecciones adicionales y herramientas web, un poquito lo vimos también el otro día. Bien, pasamos ya directamente específicamente al portafolio de productos de ABB. En principio, vamos a hablar de los contactores. En ABB trabajamos principalmente con 2 líneas de contactores. Hay una línea que es lo que llamamos la línea avanzada, que es la línea completa industrial de 9 amperes a 2850 amperes, que son los contactores AF, que tienen una tecnología especial que a continuación les voy a explicar. Pero también tenemos una línea eficiente de rango de corriente más reducido, de 9 a 18 amperes, con una tecnología convencional, como cualquier otro contactor que conozcan del mercado, es el contactor AX. El contactor AX lo fabricamos en Argentina, en la planta que ABB tiene en Tucumán, mientras que el contactor AF es importado de las plantas de ABB Francia y ABB Suecia, dependiendo del tamaño del contactor. Este es el portafolio de la oferta. Vamos viendo lógicamente cómo va creciendo en tamaño el contactor en función de la corriente, de la potencia que manejan. Y acá tenemos las características sobresalientes de los contactores AF. ¿De qué se trata esta tecnología AF? Vamos a retomar algo que yo mencioné el martes. ¿Recuerdan el principio de funcionamiento de un contactor? Teníamos 2 fuerzas que conviven dentro del contactor. La fuerza magnética que se genera en la bobina cuando está energizada, que está en oposición a la fuerza mecánica del resorte, que tiende a
abrir los contactos, a volverlos a su posición de reposo cuando no hay energía. Ese sería el caso del funcionamiento normal. La bobina energizada cierra los contactos, la bobina desenergizada vuelven a reposo por medio de la acción del resorte. Pero puede haber una circunstancia en que lleguen a equipararse estas dos fuerzas. Y ahí ya no sería la condición normal, sino que es una anomalía, algo que se puede producir por bajones de tensión, por variaciones, por algún arranque de una máquina muy grande que genere una caída en la tensión de alimentación de los contactores, o diversos motivos. Sea cual fuere el motivo, por ejemplo, una red rural que no tiene una buena calidad de energía, que no llega el nivel de tensión adecuado, hay infinidad de razones. Y es bastante más normal de lo que parece que la tensión sea tal vez no tan estable. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la tensión no es la adecuada, la fuerza magnética producida en la bobina del contactor proporcional a esa tensión también se va a ver afectada. Va a tener variaciones, va a tener reducciones, va a perder fuerza, digamos. Y si pierde fuerza, entra en un nivel peligroso en donde puede estar muy similar a la fuerza del resorte. ¿Qué pasa si eso sucede? Bueno, el contactor entra en un estado de incertidumbre, de luchar entre estar abierto y estar cerrado. En principio, lo que vamos a notar cuando suceda esto, que las dos fuerzas estén muy próximas, se va a sentir un zumbido, se escucha un zumbido de la bobina, eh, que luego, si el problema, digamos, empeora, si la condición de trabajo es peor, va a convertirse en una vibración. El contactor empieza a zumbar, a vibrar, a generar un pequeño movimiento, hasta que llega el punto crítico en donde se equiparan las fuerzas. Entonces ahí lo que sucede es que el resorte tiene la fuerza suficiente para abrir los contactos. Entonces el contactor se abre, tiene tensión en la bobina, pero se abre. Pero no termina ahí el problema, porque si fuese así, que simplemente se abre, sería un problema, pero no tan grave. El problema real es que al estar abierto, pero teniendo tensión en la bobina, porque recordemos que no estamos hablando de que desapareció la tensión, sino que la tensión tuvo alguna variación, algún bajón. Entonces, ¿qué sucede? El contactor se abrió por el resorte, pero sigue teniendo tensión en la bobina, con lo cual hay un campo magnético en esa bobina que va a tratar de cerrar nuevamente los contactos. Y eso es lo que va a suceder. Se van a cerrar nuevamente los contactos, pero el resorte los va a empujar y se van a abrir, y nuevamente se van a cerrar y se van a abrir, y este fenómeno se produce muy rápidamente, muchas veces. Y a esto le denominamos zapateo de contactos, o tableteo, o repiqueteo. Lo van a encontrar con distintos nombres. Bueno, este fenómeno es muy perjudicial, principalmente para la carga que esté conectado abajo del contactor. Recuerden que el contactor puede estar alimentando un motor o cualquier otro tipo de carga que se conecte abajo, que la idea es que cierre el contactor, reciba tensión, se energice la carga y cumpla su función. Pero cuando se da este fenómeno del zapateo, esa carga está recibiendo constantemente pulsos de tensión, con lo cual es malísimo. Y si lo vemos desde el punto de vista del contactor, también es muy perjudicial, muy dañino este fenómeno, porque lo va a afectar en dos aspectos. Va a dañar los contactos, los va a deteriorar prematuramente, y también va a hacer que se queme la bobina. ¿Por qué se producen estos dos efectos? Cuando el contactor se energiza y se cierran los contactos y comienza a fluir la corriente, en el momento de abrirse, cuando se separan los contactos, se genera un arco eléctrico entre esos dos contactos. Y eso genera un calentamiento en el contacto. En situación normal,
esta apertura de contactos, digamos que es admisible el calentamiento que genera. La situación anormal que genera un deterioro prematuro es justamente el zapateo, esta apertura y cierre intermitente y rápido de contactos que lo que hace es calentar el contacto a tal punto que se ablanda y puede hasta quedar soldado. Se unen los dos contactos. Entonces esto termina deteriorando, inutilizando el contactor. Y además de este fenómeno, también lo sufre la bobina del contactor, porque la bobina del contactor tiene un consumo de trabajo determinado. La bobina del contactor la podemos hacer un paralelo con lo que es un arranque de motor. Recuerdan, también vimos el martes que un motor tiene un consumo determinado, que es su corriente nominal, pero en el momento de arranque tiene un consumo mayor, tiene un pico de corriente durante el arranque. Bueno, la bobina del contactor tiene un comportamiento parecido. Hay un consumo determinado de la bobina una vez que el contactor está cerrado y solamente tiene que mantener un campo magnético mínimo para retener esos contactos, pero hay un momento crítico en el arranque en donde la bobina necesita mucha energía para vencer el entrehierro y cerrar los contactos. Tiene que hacer fuerza en ese momento inicial. Entonces, lógicamente, va a generar un pico de corriente. Entonces, en condición normal, la bobina de un contactor toma mucha corriente en el momento de cerrarse y luego se establece en un valor bajo cuando el contactor ya cerró. Esta sería la condición normal de trabajo. Hace un pico de corriente y después, por mucho tiempo, mientras el contactor esté cerrado, tiene un bajo consumo de corriente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este fenómeno de zapateo? Vamos a tener esta intermitencia entre apertura y cierre, que lo que está haciendo en la bobina del contactor es generar un pico de corriente constante. Permanentemente está abriendo y cerrando y tomando mucha corriente. Pero la bobina no está diseñada para esa condición. Con lo cual genera un sobrecalentamiento en los conductores de la bobina, deteriora el esmalte aislante, se empieza a juntar una espira de la bobina con la siguiente y te cambian las propiedades magnéticas, termina generando una sobrecarga en la bobina, un sobrecalentamiento y se quema la bobina. Entonces, este fenómeno de tensión poco confiable en la alimentación de control del contactor es algo bastante habitual y que genera daños graves en el contactor y en la máquina que está conectada abajo. Digamos que es la principal causa de falla de un contactor. Un contactor no tiene muchas cosas que puedan llegar a fallar. Entonces, este es el principal problema. En base a esto, ABB estudió cuáles eran los puntos débiles en general de los contactores y determinó que este era el problema más crítico. Entonces se desarrolló una tecnología para eliminar este problema. Y ahí es como nace la tecnología AF. La tecnología AF consiste en una placa de control que está entre la tensión de alimentación y la bobina. Digamos que un contactor común de cualquier marca de los que puedan encontrar en el mercado va a recibir directamente en su bobina la tensión de comando que se le aplique. Que si tiene estos problemas va a suceder lo que vimos antes. En el caso del contactor AF, la bobina nunca recibe la tensión directamente desde la red, sino que este circuito electrónico de interfaz entre la tensión y la bobina, podríamos decir que trabaja como una especie de filtro, de estabilizador de tensión, como quieran imaginarlo. Lo que hace es acondicionar esa señal recibida desde la red a lo que realmente necesita la bobina. Con lo cual evitamos este problema de zapateo, que ese es el principal foco de la tecnología AF. Prolongar la vida útil del contactor, hacer un contactor más confiable
¿En base a qué? En base a eliminar la principal causa de falla. Entonces, si la principal causa de falla del contactor ya no es un problema, consecuentemente el contactor va a durar mucho más, va a tener una mayor vida útil y va a ser más confiable en su operación. Entonces, esto es lo que se percibió a la hora de desarrollar la tecnología AF, que está en todos los contactores AF, desde 9 A hasta 2850 A. Y este es el contactor estándar de ABB. Digamos que es la tecnología de base que manejamos, no es un producto especial con un sobrecosto que se traiga a pedido, no. El contactor normal de ABB es el contactor AF, que incorpora estos beneficios. Bien, adicionalmente a este problema, que ya está resuelto gracias a la tecnología AF, esta placa de control ofrece otros beneficios extra, como los que vamos a ver a continuación. Primero, podemos mencionar el amplio rango de tensión de trabajo de las bobinas. Una bobina normal trabaja, por ejemplo, en 220 volt, 50 Hz, corriente alterna, o en 125 volt de continua, o en 110 volt de 60 Hz de alterna, por ejemplo. Bueno, un contactor AF podría cumplir con esos tres requisitos en un solo producto. El mismo producto podría trabajar en un ámbito de tensión con una frecuencia de 50 Hz o con una frecuencia de 60 Hz, o bien alimentarse con una tensión de alterna o con una tensión de continua, o con una tensión de 110 volt o de 220 volt. Es decir, tiene un amplio rango de trabajo gracias a esta tecnología. Las bobinas no tienen un valor puntual de trabajo, sino un rango de trabajo. Y un rango amplio, como pueden ver acá, tenemos de 20 a 60 volt. Cualquier tensión que apliquemos entre 20 y 60 volt, el contactor va a funcionar perfectamente. Luego tenemos un rango de 100 a 250 volt y tenemos otro rango de 250 a 500 volt. Entonces tenemos simplemente con tres variantes de bobina, cubrimos cualquier tensión que se les ocurra entre 20 y 500 volt, de la frecuencia que sea, de alterna, de continua, cualquier aplicación que tengan entre esos rangos, la vamos a resolver fácilmente con esta tecnología AF. Entonces, por ejemplo, hay muchas ventajas extras, ¿no? Como ser la reducción de stock en el distribuidor de material eléctrico, la reducción de variantes dentro de un pañol de repuestos de una planta, la simplificación a la hora de seleccionar el producto tomando los códigos de diferentes bobinas, eh, extrayéndolo de un catálogo. O sea, si hay menos variantes de producto, también es más simple de seleccionar el adecuado para mi aplicación. ¿Por qué? Porque un mismo producto cubre muchas aplicaciones. Entonces es mucho más simple. Se pueden dar ciertos casos también de negocios de oportunidad. ¿A qué le llamamos un negocio de oportunidad? A poder tener disponible algo que normalmente sería raro. Por ejemplo, necesito una bobina de 110 volt de continua para servicios auxiliares en una subestación. ¿Qué va a ocurrir? Si tengo una urgencia, no voy a conseguir fácilmente en el mercado esa bobina de 110 volt de continua. Pero si yo tengo un contactor AF, que normalmente el de 220 de alterna lo voy a tener, que es el más utilizado, bueno, ese mismo contactor también lo puedo usar en 110 volt de continuo. Entonces, ahí fácilmente capto una oportunidad de negocio de un contactor que sería poco habitual y yo lo tengo disponible en stock.
Lo mismo podríamos decir de un fabricante de máquinas que produce una máquina para su mercado local, donde la tensión de alimentación es de 220 volts, de 50 Hz, y tiene la posibilidad de exportar esa máquina a otro país con una tensión diferente, con una frecuencia diferente, por ejemplo, donde haya redes de 110 volts, 60 Hz. ¿Qué sucedería si trabajara con un contactor común, no un contactor AF? Bueno, indudablemente va a tener que reemplazar el contactor, va a tener una máquina para el mercado local con los contactores adecuados de 220 volts, 50 Hz, y para la máquina que vaya a exportar necesitaría otra tanda de contactores de 110 volts, 60 Hz, por dar un ejemplo. En cambio, si trabaja con la tecnología AF, ese problema ya no existe. Con un mismo producto puede cubrir las dos necesidades, tanto por su amplitud de tensión como por su dualidad en la frecuencia. Y como mencionábamos antes, también, si fuese el caso de alimentación de control en continua, es una gran ventaja la tecnología AF. Obviamente también se mejoró mucho el consumo de bobina respecto de los contactores convencionales. Esto es importante para la disipación térmica dentro de un tablero, para el dimensionamiento de transformadores de comando o de fuentes de alimentación. Cuanto menos consume la bobina del contactor, mucho mejor es eh, para, para toda la instalación. Y además de todo este avance tecnológico, vamos a ver algunas cuestiones prácticas que tiene la familia, que son todo el tema de accesorios, de montajes simplificados, eh, eliminación del cableado. Vamos a mostrar algunos accesorios en adelante. Pero principalmente recordar estos puntos claves de la tecnología AF. Principalmente hace un contactor más confiable y más duradero, gracias a eliminar ese problema principal del zapateo. Luego, hace un producto muy flexible, muy versátil, que se puede utilizar en distintos campos. El mismo producto sirve para muchas aplicaciones. Y en tercera medida, es un producto con accesorios prácticos, pensado en simplificarle la vida al instalador. Ahora vamos a mostrar algunas cosas. Bien, ¿qué vemos acá? Lo que hace el microprocesador de esa placa de control, hace un control continuo de la tensión y la corriente. Constantemente está evaluando estas magnitudes, con lo cual controla la energía aplicada a la bobina. Nunca va a estar en un estado de incertidumbre, de tratar de cerrar y abrir simultáneamente. Esa lucha de fuerzas que mencionamos entre la bobina y el resorte nunca se produce en un contactor AF. ¿Por qué? Porque la tensión, si es correcta, se va a aplicar a la bobina, y si no es correcta, directamente no va a recibir ninguna tensión la bobina. Entonces tenemos ahí una barrera de entrada a la tensión que va a recibir la bobina. Es una protección, es una mayor confiabilidad del circuito y que, como vimos, mejora la vida útil del contactor. Acá tenemos un dibujo que muestra un poco cómo sería un contactor por adentro, tenemos su bobina electromagnética, pero también tiene su placa de control, que es este acondicionador que va a aplicar la tensión correcta a la bobina. Respecto de la tecnología anterior, hubo varias mejoras, ¿no? Este control de movimiento, esta placa tiene la posibilidad de controlar el movimiento de cierre de los contactos, con lo cual también hay un punto a favor, que es el control de movimiento nos permite hacer un cierre suave del contacto. Si yo agarro un contactor cualquiera de 50 amperes y lo pongo al lado de un contactor AF de 50 amperes y les doy tensión simultáneamente y veo cómo cierran, voy a escuchar que el cierre de un contactor común es muy brusco y el cierre de un contactor AF es mucho más suave. Esto es a propósito. Esto se hizo para
prolongar la vida útil de los contactos. Hay un fenómeno que se da en todo elemento de conmutación, que es el rebote del contacto en el momento del cierre. Es un fenómeno mecánico, que cuando un elemento de conmutación se cierra, hay un efecto de rebote en ese contacto que finalmente termina cerrado. Pero ese pequeño rebote genera un arco que desgasta los contactos. Bueno, con la tecnología AF, gracias a hacer ese control de movimiento y un cierre suave, no hay rebote, con lo cual tampoco hay arco por rebote. Entonces, al no haber arco por rebote, no tenés el desgaste del contacto. Otras tecnologías utilizan, por ejemplo, ampollas de vacío para eliminar el arco. Acá tenemos otra forma de hacer la eliminación del arco. En realidad es una forma de que no se produzca el arco por rebote. Entonces también es un punto a favor de la tecnología AF que prolonga la vida útil de los contactos. Mejoró los nuevos electroimanes, hacen un cierre más poderoso, digamos que se necesita más fuerza para abrir el contactor, va a quedar cerrado con mayor intensidad. Mejoraron las cámaras apagachispas y también nuevos materiales, digamos, nuevas aleaciones de contacto para darle mayor vida útil a los contactos. Acá tenemos un gráfico que muestra lo que comentaba anteriormente, la amplitud de trabajo de la bobina. Esta es una bobina convencional, de cualquier contactor, de cualquier marca. Trabaja en una tensión determinada. Fuera de su zona de trabajo se produce este tema del zapateo, la incertidumbre. No sabemos si el contactor va a cerrar o va a abrir. No sabemos si la fuerza de la bobina va a ser suficiente para permanecer pegado o la fuerza del resorte le va a ganar. No está garantizado de ninguna forma. Entonces vamos a tener este fenómeno de zapateo que daña al contactor y que daña a la carga que está conectada abajo. En el caso del contactor AF tenemos un rango de trabajo mucho más amplio. Acá tenemos varias cosas que mencionar. Por un lado, el rango de trabajo. El rango de trabajo es mucho más amplio que un rango de trabajo estándar de cualquier contactor. En donde otro contactor necesitaría una bobina diferente, el contactor AF, el mismo contactor AF, puede trabajar en otro rango de tensión. No necesita una bobina diferente. El mismo contactor me cubre varios rangos de tensión. En cuanto a la confiabilidad del contactor, cuando sale de su rango de trabajo, tiene una zona segura de apertura. Es decir, esta placa de control va a dar señal de apertura directamente. No hay la lucha de fuerza entre el resorte y la bobina para ver quién gana, a ver si se abre o se cierra. No, ¿por qué? Porque está controlado el cierre. Entonces, o damos señal de cierre o damos señal de apertura directamente. Entonces no hay ese fenómeno de zapateo que se da en los contactores convencionales. Los rangos de tolerancia de tensión son los establecidos por la norma. Más allá de tener un amplio rango de trabajo, también cumple con la tolerancia de norma, que es más 10% de su tensión de trabajo máxima y menos 15% de su tensión de trabajo mínima. Es decir, cualquier rango de tensión aplicado entre 85 volt y 275 volt está garantizada una correcta operación del contactor. Bien, otra cosa interesante del contactor AF es que es inmune a los microcortes. Definimos microcorte como, en este caso, un ciclo, 20 milisegundos. Si hay un microcorte de hasta 20 milisegundos, el contactor AF va a absorber digamos que va a suplir esa falta de energía que se produjo por el microcorte y no se va a abrir. Esto es muy interesante para determinados procesos en donde puede parar una máquina por culpa de un microcorte. Y tal vez esa parada de máquina genere pérdidas importantes de la materia prima que estaba en proceso. Bueno, en este caso, al ser inmune a esos microcortes y permanecer cerrado, vamos a evitar todas esas paradas
indeseadas y mejorar la productividad y ganar económicamente, no tener esas pérdidas de materia prima. Entonces, es otra cosa interesante que nos brinda la tecnología AF. Bien, acá lo que tenemos es reforzar un poco el concepto de la dualidad de tensión, ¿no? Antiguamente teníamos contactores con bobina de corriente alterna y aparte contactores con bobina de corriente continua. Los de continua, las bobinas de continua son más voluminosas. Si se fijan acá, este contactor es bastante más alto que este. El precio de los contactores con bobina de continua es bastante mayor al de los de corriente alterna. Y la disponibilidad. No es tan común que un distribuidor de material eléctrico tenga en stock contactores con bobina de continua, como sí es común que tenga de alterna. Entonces, ¿qué hacemos? Con el contactor AF, que reúne los dos productos en uno, hacemos una reducción de stock, tenemos un precio súper competitivo porque el precio es de alterna, a pesar de que es un contactor de alterna y continua, y 50 o 60 Hz, tiene un precio de un contactor de alterna y ofrece mayores beneficios. Y también la disponibilidad de entrega, esto que les mencionaba del negocio de oportunidad. Conseguir fácilmente un producto que sería difícil de conseguir. Entonces, son otras de las ventajas de la tecnología de. Anteriormente, con los contactores convencionales, teníamos 45 variantes diferentes. ¿Por qué había 45? Porque, bueno, si quiero cubrir todas estas diferentes tensiones de comando que existen en distintas partes del mundo, de la región, del país, de donde estemos evaluando, había muchas bobinas con distintos rangos de tensión de corriente alterna. Luego había otras tantas para corriente continua. Y además había un rango especial de contactores con bobinas extendidas, digamos, de amplio rango de trabajo. Estos tres requisitos hoy se cubren en un solo producto. El mismo contactor AF tiene bobina de alterna, bobina de continua y bobina de amplio rango. Es decir, una bobina de contactor AF es de alterna, continua, amplio rango. Entonces, de 45 variantes que teníamos antes, hoy tenemos 3. Con 3 cubrimos incluso más que antes. Fíjense que el rango más amplio que teníamos antes era de 24 volts, si queremos ir más abajo, hasta 440 volts de alterna. Y hoy tenemos 20 a 500 volts. Es decir, con menos productos cubrimos mayor tensión. Cualquier cosa que tengamos en este rango va a poder ser manejada por un contactor AF. 15 veces menos productos. Más fácil de seleccionar y almacenar. ¿Por qué decimos esto? Más fácil de almacenar para el distribuidor de material eléctrico, más fácil de cubrir distintos rangos de tensión dentro de una planta para el almacén de repuestos de planta. También más fácil para la persona que lo va a comprar o lo está seleccionando dentro de un catálogo, dentro de una lista de precios. Imagínense que yo tengo que decidir entre todos estos cuál es el que me sirve. Entonces, entre 45 variantes, tal vez me equivoco de renglón y elijo uno que no es el que necesitaba y es un trastorno. Hoy es mucho más difícil confundirse porque son solo 3 variantes. Entonces, también eso que puede ser una pavada, lo que estoy comentando, pero es una ayuda más, es algo más que nos beneficia de la tecnología AF. Bueno, respecto del circuito magnético, también se mejoró respecto de los contactores convencionales. Acá podemos ver en los contactores más compactos tienen este formato de diseño, en vez de ser digamos, lo tradicional, que es un carretel montado sobre una estructura de chapa E. Acá es totalmente diferente, tenemos, digamos, sería la parte exterior del circuito magnético y tenemos una parte móvil central donde está enrollada la bobina y hace que sea mucho más pequeño,
podemos ganar en tamaño sin perder fuerza magnética. Ese es otro de los puntos importantes del contactor AF, en tener un tamaño reducido. Respecto al consumo de bobina, bueno, mejora muchísimo el consumo de bobina contra un contactor convencional. ¿Por qué mejora? Si nosotros tenemos una bobina de corriente alterna, sabemos que la corriente alterna tiene momentos de máximos y mínimos, tiene positivos, negativos y cruces por cero. Eso si lo vemos desde el punto de vista de la tensión. Si lo vemos desde el punto de vista de la potencia, lo que vamos a ver son picos y valles, ¿no? Como está acá ejemplificado. Bueno, ¿por qué es más ineficiente una bobina de alterna? En la bobina hay una potencia crítica que es la potencia de retención, que sería esta línea que tenemos acá. ¿Qué significa la potencia de retención? Son la potencia mínima que necesito para que no se abra el contactor. Digamos, cuando mencioné lo del resorte, bueno, esta es la mínima para ganarle al resorte. Si me caigo de acá, el resorte va a ser más fuerte y va a abrir el contactor. ¿Cómo garantizamos en una bobina de alterna nunca bajar de acá? Bueno, necesariamente vamos a situarnos en este punto, sabiendo que hay momentos de pico y momentos de valle. Pero para que el valle no sea inferior a la potencia de retención, todo esto que tenemos acá es un consumo de energía innecesario. Todo esto está de más, pero lo necesitamos, porque si no nos caemos del mismo. En cambio, un contactor AF, internamente la bobina se va a manejar en continua. Y en continua no hay estos picos y valles, sino que vamos a mantener un valor constante que sea igual al mínimo necesario para retener la bobina. Por lo tanto, una bobina de un contactor AF consume todo esto menos de energía que un contactor convencional de alterna. Bien, entonces, por eso es que mejora muchísimo el consumo de bobina de los contactores AF. Y no necesitamos transformadores de comando tan grandes, ni fuentes de alimentación de comando tan grandes, sino que es mucho mejor el consumo de bobina de la familia AF. Bien, saliendo de todas estas ventajas tecnológicas y entrando un poquito en la parte práctica de lo que es el montaje y el cableado y los accesorios del contactor, un accesorio muy utilizado en contactores son los contactos auxiliares. Los contactos auxiliares son contactos de baja corriente que repiten el estado del contactor. A esos le llamamos contacto normal abierto. Si el contactor está abierto, el auxiliar está abierto. Si el contactor está cerrado, el auxiliar está cerrado. Por acá puedo pasar una gran corriente, como explicamos el martes, ¿no? ¿Cuál es la idea del contactor? Con poca corriente en la bobina, poder manejar mucha corriente en los contactos. Acá yo podría tener 80 amperes con un pequeño consumo de bobina. En cuanto a los auxiliares, ¿qué hacen los auxiliares? Bueno, supongamos que yo acá pasan 50 amperes que van a un motor. Entonces estoy manejando un motor de 50 amperes en los contactos de potencia. Pero además quiero que cuando ese motor está en marcha, se encienda una luz, un piloto luminoso, un ojo de buey, que indique marcha. Bueno, ¿cómo hago eso? Para que simultáneamente cuando arranca el motor se prenda esa luz y quede prendida mientras el motor está en marcha y se apague cuando el motor no esté en marcha. Bueno, asocio otra cosa que responda al movimiento del contactor. Y eso es un contacto auxiliar. El contacto auxiliar va a responder al movimiento del contactor, pero maneja poca corriente. Tal vez puede manejar 3, 4 amperes, pero es más que suficiente para prender un ojo de buey, un LED de indicación de estado. Entonces, esa es una posibilidad de la que podemos usar los contactos auxiliares. Hay infinidad de posibilidades. Es para señalización o para comando, para enclavamiento, para varias otras cosas, pero siempre manejando pequeñas corrientes, con la condición de que responde al estado del contactor. Están asociados mecánicamente los auxiliares a los contactores.
Y como dijimos, hay dos tipos de contactos auxiliares. El normal abierto, que es el que explicamos recién, pero también está el normal cerrado. ¿Y qué significa que sea normal cerrado? Que normalmente va a estar cerrado. Normalmente significa en reposo, sin energía, va a estar cerrado. ¿Y cuándo va a cambiar de estado? Cuando cambie de estado el contactor. Entonces, un contacto auxiliar normal cerrado sería totalmente opuesto a lo que hace el contactor. Si el contactor está cerrado, el auxiliar está abierto. Si el contactor está abierto, el auxiliar está cerrado. Eso sería un contacto auxiliar normal cerrado. Invierte lo que haga el contactor y sigue siendo de baja corriente para señalización o para alguna lógica que querramos hacer. ¿Qué más podemos decir los contactos auxiliares? Los podemos dividir, además de dividir entre normal abierto y normal cerrado, los podemos dividir en su tipo de montaje. Puede ser tipo de montaje lateral o tipo de montaje frontal. Acá tenemos montaje lateral. ¿Por qué? Porque están montados al costado del contactor. Pero también existen los de montaje frontal, que serían estos, contactos de montaje frontal. Es exactamente lo mismo, simplemente cambia dónde los coloco, al frente del contactor o al costado del contactor. También podríamos dividirlos por su cantidad de contactos y decir que este es un contacto individual o unipolar, mientras que este es un contacto doble, porque como vemos acá, este bloque tiene dos contactos, un contacto adelante y otro contacto más atrás. Sería un contacto bipolar, si quisiéramos llamarlo así. A su vez también existen bloques completos de 4 contactos. Digamos, hay infinidad de variantes de contactos auxiliares, pero siempre manteniendo esa lógica que les comentaba. En los contactores más grandes, solamente trabajamos con contactos laterales, no tenemos un anclaje en el frente del contactor, sino que solamente vamos a usar este tipo de contactos laterales. En el caso de los contactores AF, desde 100 A hacia arriba, trabajan con laterales, desde 100 A hacia abajo, tienen la posibilidad de combinar ambos. De todas formas, en este caso que no se admiten los frontales, lo que se puede hacer es agregar más de un lateral por lado. Podemos poner uno acá, y si quisiéramos, un segundo piso de contactos de cada lado, teniendo un total de 4 NA más 4 NC. Estos bloques son 1 más 1, una normal abierto y un normal cerrado. Con lo cual 4 más 4 es más que suficiente para lo que se estila en un contactor. Otra cosa interesante que tiene el contactor AF en cuanto a su versatilidad y a que sea práctico el manejo, es por dónde hay que cablear la tensión de comando, desde dónde llego a la bobina. Y acá vamos a ver que hay distintas posibilidades, porque podemos llegar a la bobina desde abajo o desde arriba, gracias a que el contactor viene con esta pieza removible que se puede montar arriba o abajo. Puedo tener un cableado de comando superior o inferior. ¿Para qué? Para que me resulte más cómodo según cómo está configurado mi tablero. Si yo tuviera que cablear por arriba y el tablero está pensado para ser cableado por abajo, bueno, necesariamente voy a tener que recablear, eh, tal vez el cable no alcance y tenga que tirar un cable nuevo. Bueno, ese tipo de trastornos está resuelto gracias a simplemente esta pieza que se puede cambiar de posición. Es un borne de alimentación de la bobina enchufable que puede estar arriba o abajo, que no es un accesorio, sino que ya viene con el contactor, no hay un costo adicional por esta pieza, y nos simplifica esa tarea. No tengo que adaptar el cableado de mi tablero a cómo es el contactor, sino que el contactor se va a adaptar a cómo yo haya decidido cablear el tablero. Bien, eso es otra de las cosas que lo hace un producto versátil, flexible, pensado en ayudar al instalador. También, si quisiera, podría poner un bloque adicional, uno arriba y uno abajo,
para que eventualmente pudiera alimentarlo de cualquiera de los dos lados. Y además tengo otra posibilidad, que es montar un bloque frontal, donde yo puedo llevar la tensión de comando desde el frente del contactor. Ni arriba ni abajo, sino desde el frente. Una tercera posibilidad. Este es un bloque adicional, este sí es un accesorio que se agrega, y este bloque adicional permite llevar tensión a la bobina desde el frente. Y adicionalmente me brinda dos contactos frontales, un normal abierto y un normal cerrado auxiliar frontal, más bobina. O sea que tenemos triple posibilidad de alimentación de bobina, por arriba, por abajo y por el frente, a elección del usuario, como quede más cómodo, como sea más práctico para la instalación. Otra cosa que se puede hacer con los contactores es el enclavamiento electromecánico. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cuándo haríamos un enclavamiento? En cualquier aplicación que necesite de trabajo de dos contactores, pero que ellos no puedan operar simultáneamente. Es decir, entra uno y en otro momento entra otro, pero nunca trabajan los dos juntos. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué caso podría ser? Podría ser una conmutación de potencia entre dos fuentes diferentes. Un contactor maneja tensión de red, otro contactor maneja tensión desde un generador. Las dos fuentes no trabajan simultáneamente, entonces tenemos que garantizar que no cierren los dos contactores al mismo tiempo. Otra posibilidad puede ser un arranque estrella triángulo, donde vamos a hacer un enclavamiento entre el contactor que conecta al motor en conexión estrella contra el contactor que conecta al motor en conexión triángulo. Nunca van a poder cerrar simultáneamente. Bueno, eso lo garantizaremos con un enclavamiento. Y otra aplicación bastante habitual que se utiliza el enclavamiento es el inversor de marcha, es decir, una marcha y contramarcha de motor. El motor gira en un sentido mediante un contactor o gira en el otro sentido mediante otro contactor, pero nunca deben cerrar simultáneamente. Bueno, eso se garantiza mediante enclavamientos. Y el enclavamiento se puede hacer de forma mecánica o de forma eléctrica. O mejor aún, las dos combinadas. Digamos que tendríamos ahí una redundancia en seguridad para que no cierren los dos al mismo tiempo. ¿Cómo se hace el enclavamiento mecánico? Bueno, acá en el esquema lo que vamos a ver es tres piezas. Estas tres piezas se utilizan para el enclavamiento mecánico, que lo que va a hacer es, en el medio se coloca una pieza insertada entre los dos contactores y luego estas dos son simplemente una fijación mecánica de los dos contactores. ¿Qué sucede? Cuando se energiza un contactor, la pieza que está en el medio se desplaza hacia adentro del otro contactor y por más que se energizara este contactor por error, no va a poder cerrar, porque en su camino de cierre está interrumpido por esa pieza que vimos acá. Esta pieza se inserta acá y impide el movimiento de estos contactos. Entonces, de esa forma bloqueamos mecánicamente la operación simultánea de dos contactores. O cierra uno o cierra el otro. Nunca van a trabajar a la vez. Ese es el enclavamiento mecánico. Muy fácil de hacer, muy rápido, muy sencillo, y algo muy importante es que no ocupa lugar. Fíjense que me quedan los dos contactores pegados. Entonces, es muy importante gastar el menor espacio posible dentro del tablero. Bien, acá no gastamos nada, quedan los dos contactores pegados. ¿Cuál sería la otra forma de enclavar dos contactores? En realidad, enclavando sus bobinas, que nunca tengan tensión las dos bobinas simultáneamente. Si una bobina recibe tensión, ese contactor se cierra. Si de alguna forma con el cierre de este contactor impedimos que se energice la otra bobina, este contactor entonces no se va a cerrar. Bueno, eso se logra mediante contactos auxiliares.
el enclavamiento eléctrico tradicional se hace con contactos auxiliares normal cerrado, con un cableado cruzado entre ambos. Monto un auxiliar acá, monto otro auxiliar acá. Tengo que venir con un cable, pasar por un auxiliar, salir y entrar en la bobina del otro contactor. Luego salgo de la bobina, me voy al conductor de neutros, si estuviese alimentando con tensión de comando de red. Lo mismo tengo que hacer en el otro contactor. Entro por un auxiliar, salgo, voy a la bobina del otro, salgo de la bobina y me junto con el neutro del otro contactor. Ese es el enclavamiento eléctrico tradicional hecho con cableado y con contactos auxiliares normal cerrado. ¿Lo puedo hacer? Sí, perfectamente lo puedo hacer. Pero ABB desarrolló un accesorio que hace que esto sea mucho más simple. Con este accesorio, que se monta de esta forma, vamos a eliminar tanto a los auxiliares normal cerrado como al cableado. ¿Por qué? Porque acá adentro ya tenemos los dos contactos auxiliar normal cerrado que se necesitan, pero además tenemos el acceso a la bobina directamente. ¿Por qué? Acá, a ver, voy a volver para atrás para mostrarles una foto. Este contactor, si se llega a apreciar esto que tenemos acá, que es similar acá, es una ranura por la cual llegamos hasta la bobina del contactor. Si yo pusiera un multímetro acá y quisiera medir tensión en estos dos puntos, vamos a ver que acá adentro hay un conductor que llega hasta la bobina. O sea, yo acá arriba puedo medir qué tensión tengo aplicada a la bobina. Es decir, también puedo llegar a la bobina externamente. Bueno, como tengo posibilidad de entrar a la bobina por el frente, utilizando este accesorio, puedo entrar a la bobina desde el frente. También tengo este otro accesorio que entra a la bobina por el frente, pero como están los dos contactores pegados, estoy entrando a las dos bobinas. Entro en esta bobina y entro en esta otra bobina. ¿Qué es lo que me ahorré ahí? Todo el proceso de auxiliares y cableado. Directamente acá estoy ingresando a la bobina ya habiendo pasado por un auxiliar normal cerrado. Entonces, directamente está hecho el enclavamiento. ¿Qué me falta? La parte de unir los neutros. Le agrego este otro accesorio y quedan los neutros unidos. De esta forma realicé un enclavamiento electromecánico muy rápido, muy fácil, muy prolijo, sin posibilidad de equivocarse y sin ocupar demasiado espacio en el tablero. Entonces, es una alternativa más que podemos tener en cuenta a la hora de armar un tablero y hacerlo bien confiable con enclavamiento eléctrico y mecánico. Los contactores más grandes tienen este tipo de enclavamiento que es diferente, pero digamos tiene la misma filosofía y también quedan los contactores pegados. No robamos lugar en el tablero. Fíjense que el enclavamiento calza perfectamente en este espacio que queda entre los dos contactores, mientras que en sus bases están pegados. No robamos espacio adicional al tablero. Quiero vincular un contactor con su protección, lo puedo hacer, ya sean contactores más grandes o contactores más chicos, ya sea solución de dos elementos, como en este caso, donde tengo sobrecarga y cortocircuito en un mismo aparato, o aquí, donde tengo separado cortocircuito y sobrecarga. Esto sería solución tres elementos. Recuerden que lo podíamos hacer de uno, de dos, de tres o de cuatro elementos. Lo importante era cumplir con la parte de seccionamiento, de protección de sobrecarga, de protección de cortocircuito y de control del motor. Bueno, esto es un arranque directo, solución dos elementos, vinculamos contactor y guardamotor con esta pieza de unión que lo que hace es vincularlos eléctricamente y mecánicamente. No simplemente están conectados los bornes, sino que también tienen unos ganchos mecánicos
para sujetar una cosa con otra. ¿Qué gano acá? No necesito dos rieles diferentes para montar cada producto. No necesito poner en un riel el guardamotor y en otro riel el contactor. Tampoco necesito una base de montaje especial. Simplemente en un tablero estándar que tenga un riel DIN, voy a montar el guardamotor y con esta pieza garantizo la unión mecánica y eléctrica de los dos componentes. También puedo hacer algo similar en el inversor de marcha. ¿Qué necesito adicionalmente en un inversor de marcha? Hacer el cableado. ¿Cómo se hace que un motor trifásico gire para un lado o para el otro? Tengo que invertir el orden de las fases. Si llego con las fases en el orden RST, lo que llamamos secuencia directa, el motor va a girar en un sentido. Si quiero que gire para el otro lado, tengo que generar una secuencia inversa, es decir, invertir el orden de las fases. Por ejemplo, conectarlo como TSR. Bueno, eso se hace generando unos puentes cableados arriba y abajo del contactor, pero obviamente tenemos desarrollado el accesorio que elimina esa necesidad de cablear y lo reemplaza con estos puentes. Estos puentes pueden venir para contactores chicos como tenemos acá o para contactores grandes como se ve en esta imagen. Está resuelto el inversor de marcha con sus puentes, con su enclavamiento, con su protección de cortocircuito y sobrecarga, muy compacto, muy prolijo, rápido y fácil de armar, ocupa poco lugar, y algo muy importante es que acá no hay posibilidad de error. No hay posibilidad de algún cable mal conectado. Esto calza cada pieza en su lugar y ya está garantizado el correcto funcionamiento. Entonces, esto evita problemas futuros de tener que detectar una falla. Es otra cosa adicional de todo toda esta característica de ayudar al instalador. También, lógicamente, podemos hacer un arranque estrella-triángulo, que va a ser muy similar, pero donde ahí va a haber 3 contactores. También tendrá sus puentes, también tendrá su enclavamiento, y en este caso la protección de sobrecarga hecha con relé térmico. Así quedaría formado el conjunto. Bueno, hablando un poco del nombre del contactor. Si compramos un contactor AF, vamos a ver que en la caja o en el frente del contactor tiene una serie de campos y todos esos campos tienen un significado. Un contactor AF09 30 10 13 significa que es un contactor con tecnología de bobina controlada por microprocesador, de alterna continua, de 50 a 60 Hz, de amplio rango, que nunca zapatea por una variación de tensión, que es más confiable y que tiene una mayor vida útil. Eso significa AF. ¿Qué significa 9? Que es un contactor de 9 amperes. Pero 9 amperes en AC3. Si se acuerdan del martes que hablamos de categorías de servicio, 9 amperes AC3 significa que puede manejar un motor de 9 amperes, sabiendo que ese motor de 9 amperes en el arranque va a consumir unos 70 amperes, digamos. Entonces, es un contactor que puede manejar un motor de 9 amperes. Que si yo lo usara para otra cosa, tal vez le puedo pedir mucho más que 9 amperes. Pero como mínimo está preparado para manejar un motor de 9 amperes. Por eso el nombre del contactor refleja la corriente que puede manejar en AC3. AF80 es un contactor de 80 amperes. AF400 es un contactor de 400 amperes. Así de simple es cómo identificar el contactor que necesito. ¿Qué significa este 30? Que es un contactor tripolar. Es decir, que lo vamos a usar para manejar motores trifásicas o cualquier tipo de carga trifásica. También podría ser tetrapolar. Acá diría 40 si fuese tetrapolar.
¿En qué casos usamos los tetrapolares? Ya no va a ser para un motor, sino que va a ser para una conmutación de potencia, donde tengamos que controlar las tres fases y el neutro. Hay que garantizar un corte de los 4 conductores. Ahí utilizaremos los contactores tetrapolares, donde acá dirá 40. ¿Qué significa este 10? Que el contactor trae un contacto auxiliar incorporado. Fíjense que acá tenemos 4 bornes, pero esto no es un contactor tetrapolar, sino que es un contactor tripolar con un auxiliar incorporado. ¿Cómo nos damos cuenta de que este cuarto es un auxiliar y no es un contactor de potencia? Bueno, primero por el nombre, porque acá dice 30 y no 40, pero si quisiéramos saberlo visualmente, lo vemos en la nomenclatura de los bornes. Este borne se llama 1, este borne se llama 2 y este borne se llama 3. Digamos que esto es 1, perdón, lo dije mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son bornes de potencia, mientras que este no dice 7, 8. Si dijera 7, 8 sería otro borne de potencia, pero dice 13, 14. 13, 14 es una nomenclatura que se utiliza para contactos auxiliares. Y específicamente para contacto auxiliar normal abierto. Acá dice NO, normally open en inglés. Si esto fuese un normal cerrado, acá diría NC, se llamaría 21, 22, y acá diría 0, 1. Lo último que tenemos es el campo de bobina. ¿A qué rango de tensión corresponde este número? Bueno, el 13 es el más utilizado, 100 a 250 volt, pero podría ser un 11 o 14. Así que de esta forma identificamos fácilmente de qué se trata el contactor cuando vemos su nombre. No tenemos un código difícil de recordar, sino que con esto es muy intuitivo la característica del contactor. Bueno, los contactores tetrapolares son similares, simplemente que lo que mencioné antes, ¿no? Un contactor tetrapolar, este cuarto borne maneja la misma potencia que los otros tres. En cambio, en un tripolar, el auxiliar no maneja la misma potencia, es un contacto de baja corriente, de señalización. Acá tenemos tetrapolares, tienen 4 bornes de potencia, todos manejan la misma potencia. Algo importante a saber de los contactores tetrapolares es que el dato relevante para seleccionar un contactor de 4 polos no es la corriente AC3, sino la corriente AC1. Recuerden de lo que vimos el martes. AC3 es arranque de motor. Un contactor de 4 polos nunca se va a usar para manejar un motor. Entonces no tiene sentido hablar de AC3 en contactores tetrapolares. Si son tetrapolares, el dato importante es qué corriente me entrega en AC1. Bien, tengan eso presente. Bueno, ¿qué más tenemos? Completando la oferta de contactores, tenemos los contactores AX, que es el contactor estándar, sin la tecnología AF, sino que es de tecnología convencional. Tiene bobina únicamente de alterna, no existe la X para continua, tiene bobina, tiene únicamente 3 polos, tampoco existe la X tetrapolar. Es un contactor de prestaciones normales, no avanzadas, sino prestaciones normales, en un rango de trabajo de 9, 12 o 18 amperes. Bien, también tiene sus accesorios, que lógicamente no son compatibles con los de AF porque es otra matricería. Tiene sus contactos auxiliares frontales, contactos laterales, relé de sobrecarga, enclavamiento, etcétera, pero no son los mismos que se utilizarían en AF. Acá tenemos los contactores de capacitor. ¿Se acuerdan que el martes hablamos también de la categoría AC6B? AC6B es manejo de cargas capacitivas. ¿Qué pasaba con las cargas capacitivas? Cuando se energiza un capacitor, se da un fenómeno de corriente de inserción o de inrush
muy elevado, muy superior incluso al arranque del motor. Este fenómeno es entre 30 y 100 veces de la corriente nominal. Con lo cual, si usamos un contactor común para manejar eh, un capacitor, ese contactor se daña. Por eso existen estos contactores especiales diseñados para manejo de capacitores. ¿Qué tenía de especial este contactor? Dos cosas. En paralelo con los contactos principales, se pone un bloque de contactos adelantados. Y en serie con esos contactos adelantados, se pone una resistencia arriba y una resistencia abajo. En este caso, o sea, tres porque son tres fases, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Le doy tensión a la bobina, empiezan a cerrarse los contactos, pero estos contactos se cierran más rápido que estos. Entonces, el pico de inrush que quiere ir hasta el capacitor no llega porque esto está abierto. Necesariamente se desvía por acá. Pero cuando se desvía por acá, se encuentra con estas resistencias que van a funcionar como atenuadores del pico. Cuando esto termina de cerrar, las resistencias se desconectan y el contactor queda cerrado de forma permanente con sus contactos principales, manejando corriente nominal, sin haber sufrido el pico de inserción del capacitor. Entonces, logramos tener una vida útil razonable para un manejo de una carga crítica como un capacitor. Esto es la función de los contactores UA, que son contactores con resistencia de preinserción para manejo de cargas capacitivas. ¿Cómo se seleccionan estos? Por los kVAR, por la potencia reactiva del capacitor que vayan a manejar. Estos no los vamos a pedir por corriente, sino por potencia reactiva. ¿Cuántos kVAR tienen que manejar? Bien. También tenemos contactores modulares. Los contactores modulares tienen un formato diferente. Su comportamiento es como el de cualquier contactor, va a responder a la tensión de bobina, cuando tenga tensión en la bobina se va a cerrar, cuando desaparezca la tensión de la bobina se va a abrir, pero el formato físico es diferente. Es similar al de un interruptor termomagnético o un interruptor diferencial. Tiene este formato DIN que lo podemos poner en una caja plástica, en un tablero con bandeja rebatible, donde un contactor AF, por ejemplo, no entraría por su formato, sí podemos utilizar estos. Este tipo de contactor se utiliza mucho en instalaciones comerciales, para iluminación, para control de calefacción, de ventilación, de cargas menores, más instalaciones comerciales, como puede ser un hotel, como puede ser un shopping, etc. Tenemos dos variantes, los ESB, que son la imagen de arriba, y los EN, que son la imagen de abajo. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que los EN tienen un forzador manual. Es decir, no solamente responde a la bobina, sino que además responde a esta llave que tiene en el frente, en donde yo puedo forzar el estado. ¿Qué significa? Que lo puedo abrir y cerrar manualmente. Además de comandarlo con su bobina. Corrientes de trabajo, 16, 20, 25, 40, 63 y 100 amperes, en distintos tamaños. Importante aclarar que estos valores son AC1, porque estos contactores están principalmente diseñados para cargas mixtas, digamos, no motores. Entonces, su nombre, un ESB16, maneja 16 amperes AC1. Un ESB63 maneja 63 amperes AC1. ¿Lo quiero usar para un motor? ¿Lo puedo usar? Sí, lo puedo usar, pero ojo, teniendo en cuenta qué corriente maneja en AC3. Ahí tendremos que ir a la hoja de datos del producto y veremos, por ejemplo, que un ESB25 que maneja 25 amperes AC1, lo podré usar para un motor de 9 amperes, manteniendo más o menos la misma relación entre las potencias AC1 y AC3 que veíamos en los contactores AF.
Bien, ¿qué más tenemos? La parte de la protección de sobrecarga. De los relés de sobrecarga lo que podemos mencionar es que, como habíamos dicho, que el relé de sobrecarga no trabaja solo, sino que trabaja asociado al contactor, porque no tiene la capacidad de apertura del circuito, sino que es un elemento más de sensado, de detección de sobrecarga que opera sobre el contactor. Y el contactor es el elemento de potencia que abre el circuito. Entonces, como sí o sí depende del contactor, tiene una correspondencia lógica en tamaño. Va calzado el relé térmico sobre el contactor. Entonces, es importante saber para cada tamaño de contactor qué relé térmico le corresponde o viceversa. ¿Qué otra cosa vemos en esta tabla? Bueno, que hay dos tipos de relés térmicos. Relé térmico de sobrecarga bimetálico, que son los que explicamos el otro día, cómo funcionaba el bimetal por deformación eh, en base al calor. Bueno, de los bimetálicos tenemos hasta 200 amperes. Luego aparecen los electrónicos, que tienen un rango más amplio, hasta 1250 amperes. Si yo tengo que hacer una protección de sobrecarga de un motor de 400 amperes, ¿qué voy a utilizar? Una F400 y como protección de sobrecarga le pondré este relé térmico E500. Ahora bien, si yo tengo un contactor de 80 amperes, un motor de 80 amperes, utilizaré una F80, pero acá tengo la opción. Podría utilizar un TF96 o también podría utilizar un EF96. ¿Por qué utilizaría uno u otro? Bueno, este EF96 sí o sí lo voy a utilizar si la carga es muy pesada. ¿Y a qué nos referimos con pesada? A que tiene mucha inercia y tarda mucho tiempo en arrancar. ¿Qué pasa si tarda mucho tiempo en arrancar? Este TF96, que es bimetálico clase 10, va a interpretar ese arranque largo como una sobrecarga y va a actuar, pero equivocadamente. No es una sobrecarga, es un arranque largo. Entonces, ¿qué necesito? Otra cosa, que no sea clase 10, que sea clase 20 o que sea clase 30. Digamos que me espere a que yo termine de arrancar. ¿Quién es el que sabe esperar? El electrónico. El electrónico tiene regulación de clase, además de la regulación de corriente. Entonces, en cargas pesadas voy a usar los electrónicos. Acá tenemos algunas imágenes, los comunes por medición directa o los más grandes por medición indirecta. Y acá tenemos los electrónicos. Digamos, comunes bimetálicos comienzan con la letra T, que viene de térmico, y los electrónicos comienzan con la letra E, justamente de electrónico. Son muy similares. Si yo veo, por ejemplo, este EF45 contra este TF42, básicamente no me doy cuenta que uno es térmico y el otro es electrónico. Son muy parecidos. Tienen el mismo tamaño, digamos que es muy similar. Lo que cambia es eso que les comentaba, la posibilidad de cambiar la clase. ¿Qué más tenemos? Los guardamotores. El guardamotor, como dijimos, es una protección más avanzada que el relé de sobrecarga, porque no solo protege la sobrecarga, sino que también protege el cortocircuito, hace esa doble función. En ABB tenemos estos dos tamaños de guardamotor. El tamaño chico llega hasta 32 amperes y vienen dos versiones. Puede ser MS116, que es más básico, o MS132, que tiene algunas características adicionales. Y el tamaño grande, que es el MS165, que llega hasta 80 amperes. Son sensibles a la falta de fase, protegen sobrecarga, protegen cortocircuito, un poco lo que mencionábamos el otro día. Algo interesante es que, aunque son de diferente tamaño, comparten accesorios. Yo le quiero poner un contacto auxiliar a este guardamotor y el mismo contacto auxiliar lo puedo utilizar acá y acá. No hay
problema con el tema del tamaño. Bueno, ¿qué otra cosa tiene de interesante estos guardamotores? Excluyendo al básico, que es el 116, si nos vamos al 132 y 165, que son un poco más avanzados, tienen la posibilidad de indicar el disparo. Un guardamotor tiene, si está en vertical, está cerrado, si está la maneta horizontal, está abierto, pero también tiene esta posibilidad de maneta en 45 grados. Si la maneta está en 45 grados, posicionada en trip, está indicando falla. ¿Qué significa? Que el motor se abrió por una falla. Digamos que el guardamotor desenergizó al motor por una falla y no que está abierto manualmente. Y además tiene la posibilidad de discriminar el tipo de falla. Recordemos que el guardamotor protege tanto la sobrecarga como el cortocircuito. Bueno, este guardamotor, tanto el MS-132 como el MS-165, nos dan una indicación visual de ello. Si disparó por térmico o por magnético. Si protegió contra sobrecarga o contra cortocircuito. En ambos casos, la maneta va a quedar en trip. Pero si disparó por térmico, esta ventanita va a estar negra, y si disparó por magnético, esta ventanita va a estar roja. Eso es muy útil para mantenimiento, para saber cuál fue el problema. Y tenemos que ir a resolverlo, ya tenemos un diagnóstico de si la falla fue una sobrecarga o un cortocircuito. Yendo ahora a las protecciones adicionales, ya vimos las básicas. Recordamos, lo que se debe cumplir es la parte de seccionamiento, control, protección de sobrecarga y protección de cortocircuito, pero si quisiéramos, hay otras protecciones extra que se le pueden agregar a un motor. Por ejemplo, monitorear la tensión. ¿Qué cosas podemos monitorear de la tensión? La secuencia. ¿Qué era la secuencia? El sentido de giro que va a tener el motor, el orden en que se conectan las fases. Si yo conecto las fases RST, el motor va a girar para un lado. Si conecto TSR, el motor va a girar para otro lado. Hay determinadas cargas, como algunos compresores, en que un giro inverso puede provocar daños importantes. Entonces, es muy importante en ese tipo de carga que exista una protección de secuencia. ¿Qué va a hacer la protección de secuencia? Me va a impedir arrancar si los cables están mal conectados. Si el orden de los cables no es el correcto, es decir, si hay una secuencia errónea, no me va a dejar arrancar. ¿Por qué? Porque si arranca va a girar al revés. Y en determinados casos eso puede tener consecuencias graves. Entonces, eso es una protección de secuencia. ¿Qué otra cosa podemos proteger? La falta de fase. Y el otro día alguien preguntó si los relés térmicos y los guardamotores protegían la falta de fase, y yo les expliqué que son sensibles a la falta de fase, pero lo ven por corriente, lo ven en realidad por el calentamiento que se produce en los bimetales cuando circula la corriente. Si los tres bimetales no tienen el mismo calentamiento, sino que uno de ellos está frío, ahí deduciremos que hay una falta de fase. Entonces abre, pero hasta que no se caliente no va a abrir. Entonces, los guardamotores y los relés térmicos son sensibles a la falta de fase, no son una protección instantánea de falta de fase. Si queremos una protección instantánea de falta de fase, es esto lo que necesitamos, un relé de falta de fase, que va a ver las tres tensiones, y si falta una tensión, directamente no me deja arrancar. ¿Qué elemento tenemos para proteger secuencia y falta de fase? Este tipo de relé. Este relé, que se llama CMPFE, es un relé que protege secuencia y falta de fase. Es decir, que esto trabaja asociado a un contactor. Yo coloco las tres fases acá, y acá abajo tengo un contacto de salida. ¿Qué hago con este contacto de salida? Lo mando a la bobina del contactor. El contactor comandará al motor. ¿Cómo funciona esto? Le conecto las tres tensiones. Si las tres tensiones son correctas en su valor y en su orden, es decir, yo conecté R, S, T, y el valor de tensión es el valor adecuado para la red,
este contacto de salida se cierra, energiza la bobina del contactor y el motor puede arrancar. Si hay un problema de que falte alguna tensión o que el orden no esté correcto, entonces este contacto de salida no se va a cerrar, con lo cual la bobina del contactor no se va a energizar, el motor no va a poder arrancar. Esto es lo que se protege con un relé de secuencia y falta de fase. ¿Qué otras cosas más se pueden proteger? Sobretensión, subtensión o desbalance o desequilibrio, que digamos que el nivel de tensión sea diferente en las tres fases. Bueno, hay equipos básicos que hacen algunas de estas funciones dedicadas y hay equipos avanzados que hacen todas las funciones juntas. Por ejemplo, el CMMPS, protege contra secuencia, falta de fase, sobretensión, subtensión y desbalance. A este le llamamos monitor de tensión multifunción y a este le llamamos monitor de tensión de función simple. ¿Qué otra cosa se le puede proteger a un motor? Bueno, acá aparecen los termistores, o en realidad los relés de protección por termistor. Vamos a explicar un poco qué es un termistor y cómo funciona. Y qué diferencia tiene con otras cosas que a veces se confunden. El termistor es un sensor de temperatura que está adentro del motor. Uno puede pedir que el motor venga con termistores, que venga con estos sensores de temperatura. Físicamente, funcionalmente, ¿qué es? Es una resistencia que cambia su valor en función de la temperatura. Pero tiene un comportamiento muy particular el termistor. Hay dos tipos de termistores, los que se llaman PTC y los que se llaman NTC. ¿Qué significa PTC? Que es de variación positiva y NTC de variación negativa. Es decir, positivo sería más temperatura, más resistencia, negativo sería más temperatura, menos resistencia. El que normalmente utilizamos es el PTC. Comúnmente por ahí se le llama también protección de PTC. En realidad es una protección por termistor de variación positiva de temperatura. Bueno, ¿cómo funciona un PTC? Un PTC tiene un valor constante dentro de un rango de temperatura, tiene un valor de resistencia constante. Pero superado un umbral de temperatura, se dispara el valor de resistencia. Entonces funciona más como protección que como medición. No me sirve un PTC para monitorear un valor de temperatura, pero sí me sirve para saber cuándo se superó un determinado valor de temperatura. Entonces, eso es lo que hace una protección PTC en un motor. Monitoreo la temperatura dentro del motor, puede ser la temperatura de los bobinados, la temperatura de cojinetes, en distintos puntos del motor se pueden colocar los termistores. Cuando se supera ese valor de temperatura, cambia de estado. El funcionamiento es muy similar. Obviamente esto hay que energizarlo, tiene los bornes A1 y A2, que son los de alimentación de la electrónica del equipo. Tiene los bornes T1, T2, que son por donde van a ingresar los terminales del termistor, y luego tiene un contacto de salida, que trabajará del mismo modo. Si las condiciones son las correctas, el contacto de salida se cierra y energiza la bobina de un contactor. Todos estos equipos siempre trabajan asociados al contactor que mueve al motor. Si hay un problema con la temperatura del bobinado, este contacto se va a abrir, va a cortar la bobina del contactor, por lo tanto se va a desenergizar y va a detener el motor. Protege al motor contra una sobretemperatura interna. Hay motores críticos en donde esto es necesario como adicional a la protección de sobrecarga. A veces no es suficiente solo medir la corriente del motor, sino que en algunos casos se necesita además controlar la temperatura interna. A veces algunos fenómenos
no se ven en la corriente, no refleja la corriente un estado de falla. Por ahí es una falla muy pequeña pero repetitiva que va calentando el bobinado y no hay una magnitud de corriente importante como para hacer disparar a otra protección, pero sí va calentando el bobinado. Entonces lo abrimos por temperatura más allá de la corriente que esté circulando. Bien, hay equipos básicos como este y equipos un poco más avanzados como este, donde se puede colocar más cantidad de sensores y demás. Esto es protección, no es medición. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay otra cosa que se llama PT100, que es un tipo de RTD. RTD significa detector de temperatura resistivo. La PT100 tiene también, es una resistencia variable con la temperatura, pero de comportamiento lineal. Es decir, describe una recta. A determinado valor de temperatura tiene un determinado valor de resistencia. Y a medida que aumenta la temperatura, aumenta proporcionalmente la resistencia. Por lo tanto, yo puedo establecer distintos puntos y todos esos puntos van a describir una recta. Eso me permite medir temperatura, monitorear la temperatura, visualizarla constantemente. En cualquier punto de temperatura que esté, yo voy a recibir una resistencia proporcional. Entonces puedo ir viendo qué temperatura tengo y si quiero, tengo una interfaz adecuada, reflejarla en una pantalla que me indique grados centígrados de temperatura, por ejemplo. Entonces, eso es PT100. También hay PT1000, hay distintos tipos de RTD. Pero esa sí la puedo usar para medir. Además la podría usar para proteger, pero sí la puedo usar para medir. Y no al revés. El PT100 no lo voy a usar para medir, pero sí lo puedo usar para proteger, para establecer cuándo se supera un umbral. Esa es la diferencia de PTC con PT100. Otra cosa que podemos tener para proteger un motor es el UMC. UMC es un controlador inteligente de motor que, bueno, más adelante hacemos una capacitación específica de este producto porque da para hablar muchísimo, es un producto muy avanzado. En los próximos meses daremos una formación sobre este producto. Hoy simplemente se los presento, sepan que existe. Es un relé inteligente de control de motores que puede controlar al motor, nos permite hacer un arranque directo, inverso o estrella triángulo. También nos permite proteger al motor. Tiene varias protecciones, no simplemente una sobrecarga, sino también bastante avanzado. También hace función de diagnóstico. ¿Por qué? Porque acumula datos interesantes para el mantenimiento, como ser horas de funcionamiento de un motor, cantidad de arranques por hora, pico de corriente durante el último arranque, etcétera, etcétera, etcétera. Son herramientas muy útiles de diagnóstico. ¿Dónde lo vamos a usar? En motores críticos, en motores donde sea muy importante que no haya una parada imprevista. Entonces queremos levantar datos constantemente para prevenir una falla. Esa es la aplicación de este tipo de controladores inteligentes. Y obviamente un equipo de estas características tiene comunicación para poder llevar toda esa info que levanta, leerla remotamente. Acá, bueno, un poco el esquema de trabajo de cómo es este producto. Tiene, por ejemplo, entrada de medición de temperatura, tiene entradas digitales para comando, tiene relés de salida para comandar a otros equipos, tiene su tensión de alimentación, se le puede poner un panel de mando, se le puede poner un módulo de comunicación, se le puede agregar un sensor externo de falla tierra, etc. Es un equipo bastante completo del cual haremos otra capacitación más adelante. También tenemos el arranque compacto electrónico. Esto es para pequeños motores donde sea muy importante ocupar un espacio reducido. Esto es un arranque
electrónico compacto que me sirve para hacer arranque directo o inversor de marcha con protección electrónica incorporada. ¿Qué dos grandes ventajas tiene? Es muy compacto, esto es 22 milímetros, tiene el tamaño de un temporizador, de un relé de falta de fase, pero en este tamaño reducido me permite hacer un arranque directo o un arranque directo con sobrecarga o un inversor de marcha con sobrecarga. Entonces piensen que si yo hago un inversor con sobrecarga, normalmente, ¿qué necesitaría? Dos contactores más un relé térmico. Bueno, con un solo equipo de estos muy pequeños de 22 milímetros, yo reemplazo a dos contactores y un relé térmico. Entonces, en ciertas aplicaciones donde hay muy poco espacio y hay que resolver el problema con algo compacto, esto es ideal. Me cubre todas esas funciones. Y además, el otro punto fuerte es la extremadamente alta vida útil. Tiene 30 millones de operaciones. Piensen que un contactor normalmente tiene 1,5, 2 millones como muchísimo, y acá tenemos 30 millones de operaciones. ¿Por qué? Porque no tiene el desgaste mecánico, es un arranque electrónico. Bien. Por último, tenemos los elementos de mando y señalización que van a estar incorporados en la salida motor. ¿Por qué? Porque una salida a motor tiene que tener un arranque y parada. Y la parte de potencia la maneja el contactor, el arranque y parada. Pero ¿quién le da el comando a la bobina del contactor? Bueno, lo haremos con pulsadores de marcha y pulsadores de parada, que pueden venir individuales como en este caso, o pueden venir dobles como en este caso. Si quisiéramos hacer la inversión del giro del motor, nuevamente, ¿quién hace la parte de potencia? Dos contactores. Pero ¿quién le da el comando a esos dos contactores? Probablemente lo hagamos con una llave selectora que le indique girar en un sentido o en otro sentido, que energice una bobina de un contactor o la de otro. Si queremos señalizar que el motor está en marcha, o que el motor está detenido, o que actuó la protección y hay que indicar falla, o simplemente señalizar presencia de tensión, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los pilotos luminosos. Y finalmente, si queremos hacer una parada de emergencia, bueno, necesitaremos lógicamente los pulsadores tipo hongo para parada de emergencia, que pueden venir sueltos, pueden incorporarse este tipo de cajas para montaje no en un tablero, sino fuera del tablero, en una pared o donde sea, y también puede venir este aro protector contra disparos involuntarios para proteger el cabezal de que alguien pase con una escalera y lo rompa, o de que alguien se apoye involuntariamente y dispare una parada de emergencia cuando no era en realidad la necesidad. Todo este equipo, todo esto es de un grado de IP muy elevado, IP67 en algunos casos, IP69K en el caso de este equipamiento, y vienen en dos tipos de versiones, modular y compacta, es decir, hay unos que son de este tipo, que ya viene todo integrado en los contactos, y otros de este tipo en donde uno lo va armando con distintos componentes. Bueno, eso ha sido todo lo que les quería comentar de la familia de soluciones de control y protección de motores de ABB. Eh, Acá nuevamente les paso este QR si se quieren registrar. Y si hay alguna pregunta, la escuchamos a continuación. Sí, Rafa, hay algunas consultas. Mientras tanto, les indico a todos los participantes que es una de las consultas que se repitió en el chat. La grabación de esta capacitación y de la sesión del día martes la van a estar recibiendo mañana en el transcurso del día, todo junto. También van a estar recibiendo la presentación con los links que compartió Rafa. Bueno, te leo una consulta que dice, ¿qué relé se debe usar para el contactor AX en reemplazo del TA25DU? No hay por qué reemplazar el TA25DU, sigue existiendo y lo seguimos vendiendo. Bien, Sí,
puede tener algún cambio de código. Los productos tienen un código específico alfanumérico que cambió un dígito, pero sigue siendo TA25DU. En el nombre ahora se agregó una M, pero sigue siendo lo mismo. Es el TA25DU, se sigue vendiendo y es lo mismo. Lo puedes seguir utilizando. Perfecto. Bien. Jean es la persona que nos hacía la consulta, trabaja en uno de nuestros distribuidores, así que cualquier cosa, Jean, tenés el contacto de Rafael también por si tenés alguna duda sobre este producto. Bueno, después tenemos muchos mensajitos de agradecimiento por la claridad de la exposición. Bueno, gracias a ustedes. Eh, bien. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si ingresa alguna otra consulta, alguna duda. De todas maneras, cuando les compartamos la información, también van a tener allí el correo de Rafael para que si más adelante surgiera algún proyecto o alguna duda posterior a repasar la grabación o a ver la documentación, también le pueden hacer llegar la consulta técnica. Sí, en ese mail que ustedes reciben, eh, llega un mail con una imagen. Bueno, a veces alguno no se da cuenta, cliqueando sobre la imagen los lleva a la información, a una Sí, carpeta donde acceden a la información, las presentaciones, folletos y grabaciones. Eso es todo cliqueando la imagen. Y bueno, si así alguno es. de acceso, respondan sobre ese mismo mail. Eh, Sí, hay dos casillas, una que es la de capacitaciones, ahí les vamos a brindar soporte sobre cualquier duda que tengan para el acceso a la documentación y demás, y lo que sea técnico, sí se la dirigen a Rafa. Te leo mientras otra consulta, Rafa, que nos hace Oscar. ¿El controlador universal se puede usar en complemento con variación de frecuencia? sí, sí, mira, normalmente los variadores de frecuencia, si son modernos, si son de una gama avanzada, ya incorporan muchas protecciones. Entonces, y también tienen comunicación, entonces tal vez no te aporte un beneficio adicional este UMC. Pero si vos querés mejorar una instalación vieja que tiene variadores de frecuencia, incorporándole algo que le brinde protección y comunicación y relevamiento de datos, sí, lo podés usar. Perfecto. Jorge dice, ¿qué protección sugerís seleccionar para un equipo VRF donde se queman las tarjetas electrónicas? Ah, y hay que ver por qué se quema. Eh, qué sé yo. Le- Hay un montón de protecciones que puedes poner. Tendrías que poner protección de tensión, digamos, un monitor de tensión que te lo desconecte ante una posible sobretensión. Podés poner un descargador si la sobretensión, o sea, sobretensión puede ser, si es una sobretensión muy elevada atmosférica, deberías tener un descargador. Si son sobretensiones normales, digamos, variaciones de tensión de la red, lo proteges con un protector de tensión como los que mencioné recién. Eh, Después, bueno, lógicamente, cualquier motor tiene que tener su protección de sobrecarga y cortocircuito. Eso es, digamos, lo que deberías poner como protección. Uno de los participantes agrega y consulta si puede ir un filtro EMC, por ejemplo. Si puede ir, sí, 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 no, no va a estar de más. Bien. Bueno, Federico nos consulta si vamos a estar enviando también la información sobre el módulo 1 que se dictó el martes. Como comentaba al inicio, sí, mañana van a estar recibiendo la documentación y grabación de ambas charlas. La presentación es una, van a recibir un solo archivo, la presentación completa, que la dimos una parte el martes y una parte hoy, pero no van a recibir dos presentaciones, es una presentación, dos grabaciones y toda una serie de folletos complementarios de lo que vimos hoy. Así es. Bueno, esa era la última consulta, así que
podemos dar por finalizada la capacitación. Les agradecemos mucho a todos los participantes. Bueno, acaba de ingresar otra consulta, así que la leemos antes de cerrar. Dice Mauricio, ¿hasta qué potencia se puede usar el relé inteligente? Ejemplo, para una bomba de pozo en un campo. Sí, y es un buen ejemplo de aplicación eh, porque hay ciertos lugares que son remotos o de difícil acceso, en donde si vos tenés un problema en el motor, es un trastorno importante. Entonces, este tipo de protección UMC te va a ir avisando antes de que se produzca la falla. Es muy útil para mantenimiento preventivo. El rango de potencia que se maneja, el equipo puede controlar directamente motores de hasta 63 amperes, desde motores muy chicos de 24 miliamperes hasta 63 amperes, se maneja directamente con el módulo principal de control de UMC. Si, si el motor fuese mayor a 63 amperes, se le agrega un accesorio que son transformadores de corriente y así puedes controlar motores más grandes, hasta 850 amperes. Con lo cual es muy amplio, digamos, prácticamente cualquier motor podrías manejar con UMC. Bien, bueno, ahora sí vamos a dar por finalizada la capacitación. Siguen ingresando mensajitos de agradecimiento por la claridad, por la buena presentación. Así que, bueno, gracias a ustedes también por el intercambio y todas las consultas que nos hicieron llegar. Rafa, si querés, te dejo unos minutitos para que puedas despedirte también de los participantes. Bueno, gracias por su participación, por estar presentes, por acompañarnos siempre. Espero que les haya sido útil y bueno, nos encontramos en las próximas capacitaciones. Hasta luego. Bien, buenas tardes a todos. Hasta luego.